Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que todos estén bien. Bueno, de nuevo acá, estamos haciendo en estos momentos el lanzamiento, la apertura oficial del Día de Campo Virtual de soja, maíz y poroto, el que tradicionalmente hacíamos en Monte Redondo. Este sería el cuarto ciclo de capacitación de este año. Entonces me gustaría empezar comentándoles que en nombre del directorio, de la autoridad de la estación experimental, le estamos dando la bienvenida y agradeciéndoles la participación en este evento. Les cuento un poquito, la idea para este año era hacerlo presencial en Monte Redondo, como todos los años. Incluso hicimos los esfuerzos con el COE para que nos autoricen, ya teníamos armado 8 grupos de trabajo, 8 estaciones, entre 20 y 30 personas, un moderador, teníamos todo armado, pero como todos ustedes saben, esto se fue complicando, el número de contagios del virus cada vez más es mayor, entonces el equipo decidió cuidarlos a ustedes y cuidarnos a nosotros, entonces lo hicimos de manera virtual. Obviamente no queríamos dejar de mostrar todo el trabajo que tenemos y la idea es filmar en el campo exactamente lo que ustedes podrían estar viendo hoy de manera presencial, con el relato de algunos de nosotros, ¿no es cierto?, contándoles lo que están viendo. Así que espero que salga como lo hemos planificado, y en ese sentido les comento que para que el evento no sea tan largo lo hemos dividido en dos. Uno, el día de hoy, donde vamos a abordar el tema de soja, y la semana que viene, el día miércoles 21, donde abordaremos lo relacionado con maíz y poroto. Con respecto al día de hoy, les cuento rápidamente para que sepan el cronograma de actividades. Lo primero que le vamos a mostrar es el análisis de la campaña climática en Monte, a través del licenciado Forciniti. Posteriormente, Carmina Fando, de Sensores Remotos, nos va a contar, en función de un análisis de las imágenes satelitales, cuáles son los cultivos y las cantidades de los cultivos en la región. Posteriormente, el equipo de la sección granos, Fernando Ledesma, Marcela Escobar, van a mostrarnos in situ los materiales de ciclo corto y de ciclo largo que forman parte de la red de macroparcela. Incluso, ¿no es cierto?, nos comentarán algunos detalles característicos de cada cultivar. Posteriormente, José Sánchez nos mostrará parte de los ensayos de manejo agronómico que tenemos, porque son muchos. Elegimos 2 ensayos, uno relacionado con un update del tema densidad en dos materiales actuales con 4 densidades, algo que ya lo habíamos hecho anteriormente y que nos daba buenos datos. Bueno, esto está hecho con materiales actuales. Y otra cosa que es imperdible, que es manejo de sistemas con materiales de grupo cortos, extra cortos para la zona nuestra, de grupos de soja que van del 3 al 6, en 2 espaciamientos distintos, buscando un sistema productivo que entregue el lote un poco más temprano, con mayor cantidad de humedad, para poder hacer algún cultivo de servicio de renta. Posteriormente abordaremos las cuestiones relacionadas con afecciones bióticas. Me estoy refiriendo al manejo de malezas, plagas y enfermedades. Y por último, la ingeniera Pérez nos comentará sobre el análisis económico actual de la campaña con los datos que tenemos hasta el momento. Así que eso sería la primera parte del día de hoy, para no hacerlo muy extenso. Y la semana que viene
ya va coordinado por el ingeniero Gamboa, veremos lo que es maíz y poroto, obviamente con más o menos el mismo esquema. Para ir terminando y no aburrir, me gustaría nuevamente agradecer la participación de todos ustedes, espero que les sea de utilidad. Obviamente agradecer a todas las personas que nos ayudan para que este evento llegue en estas condiciones a ustedes, ¿no es cierto? Estoy hablando de investigadores, técnicos, auxiliares del programa Grano, estoy hablando de las secciones de apoyo, comunicaciones, informática, obviamente también de la empresa Brusque, ¿no? Que ya desde el año pasado nos viene dando una mano en todo lo que es transferencia de tecnología, en todo lo que es la comercialización de nuestros eventos. Este, eh, y por supuesto, a los auspiciantes, tengo una pequeña lista que me van a permitir que se los comente. Gracias a Dios tenemos 26 auspiciantes, bastante bueno para la época, ¿no? Para la crisis en la que está el país. Entre ellos, Atanor Singenta, Vivero Quebrada de Lules, Yara, Bayer, Agro SRL, Agro Lajitas, Vivero Cítrico, Proagro, Zafra, Speed Agro, Agro Origen, Lidera, Don Mario Palaversit, AGD, Pioneer, LDC, Bioceres ACA, Vanta, Credence, El Azul, Foratec, Illinois, Bruford, Zipcor, Corteva y Lealcem. Bueno, dicho esto, les doy el pase. Imagínense que están en Monte Redondo. Un poco la idea fue llevarlos y filmar ahí mismo, ¿no es cierto?, todo lo que ustedes verían en el día de campo. Así que espero que nos salga bien y en un rato estamos en contacto de nuevo. Muchas gracias. Buenos días, estoy aquí para comentarles cómo fueron las condiciones agrometeorológicas de la campaña 2020-2021 para el cultivo de granos. Bueno, estamos en la localidad de San Agustín, precisamente en la subestación Monte Redondo de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Bueno, comencemos con el bimestre octubre-noviembre. Este bimestre es importante porque comienzan las descargas de agua del suelo. Bueno, en este caso se colectaron en este bimestre unos 125 milímetros. De estos 125 milímetros representan aproximadamente un 85% de lo que se espera que llueva en este bimestre. Esto no fue suficiente como para recargar el agua del suelo, ya que venimos de una prolongada sequía estacional. En el caso del mes de diciembre, tenemos que en este mes se colectaron unos 95 milímetros.
Principalmente estos 95 milímetros se acumularon en la primera parte del mes y en la última, lo que dejó aproximadamente un hueco de unos 20 días sin precipitaciones. El mes de enero fue más seco todavía que el mes que diciembre. En este mes se colectaron unos 76 milímetros y bueno, esto se caracteriza como extremadamente inferior a lo normal. Bueno, en este mes las lluvias principalmente se dieron en la segunda década del mes. En el caso del mes de febrero, aquí se presenta un contraste porque en el mes de febrero hubo lluvias muy superiores a lo normal, cayeron unos 155 milímetros, se distribuyeron en 11 días con precipitaciones y tuvo una buena distribución, ¿sí?, a lo largo de todo el mes. En el mes de marzo, bueno, ahí nuevamente hubo lluvias por debajo de los valores normales, cayeron unos 78 milímetros, que se distribuyeron en 14 días muy bien distribuidos a lo largo de todo el mes. En términos generales, esta campaña fue una de las más secas de los últimos 20 años. Bueno, por debajo, si lo comparamos con los valores normales, con lo que normalmente debería llover en esta campaña, estamos en unos 280 milímetros por debajo. Y si lo comparamos con la campaña pasada, estamos a unos 270 milímetros por debajo. Desde el punto de vista térmico, la campaña fue fresca a lo largo del tiempo. Si lo comparamos con la campaña pasada, tenemos que también fue fresca con respecto a la campaña pasada. Esto se vio reflejado en la cantidad de días con temperaturas máximas mayores a 30 grados centígrados, que fue mucho menor, y también con respecto a las temperaturas mínimas mayores que 20 grados, que son las que se consideran noches cálidas. Muchas gracias. Buen día. Bueno, yo les voy a comentar algunos aspectos del relevamiento que hicimos para la determinación de la superficie con soja en la provincia de Tucumán en la campaña 2020-2021. Nosotros trabajamos con metodologías de teledetección y sistemas de información geográfica, es decir, que lo que hacemos es procesar imágenes satelitales y esta información es validada con la información que recolectamos a campo y ello nos permite, bueno, tener dos resultados. Un resultado gráfico, que nos va a permitir la composición de mapas temáticos con la distribución espacial de los cultivos y que a su vez sirve de base para esa información poder usarla para establecer rotaciones de cultivos, o sea, poder determinar prácticas, cuantificar prácticas de rotaciones, secuencias de cultivos, etc. Y por otra parte, tenemos la información numérica, que es el dato de superficie concretamente. Este año trabajamos principalmente con imágenes Sentinel. Fue bastante difícil la obtención de imágenes satelitales debido a la cobertura nubosa que se presentó principalmente durante febrero y marzo. Bueno, pero por suerte pudimos lograr un juego de imágenes útiles para poder hacer la estimación de superficie. Bueno, en el caso de soja fueron estimadas 170.480 hectáreas con soja, lo que indica prácticamente la misma superficie de la campaña pasada, solamente un leve incremento del 0,3%, unas 450 hectáreas más. Para analizar lo que ocurrió a nivel departamental, nos conviene separar a los departamentos tucumanos en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que presentan más de 16.000 hectáreas y por otro lado, los que presentan menos de 5.000 hectáreas. Los que presentan más de 16.000 hectáreas son los departamentos principalmente graneros,
entre los cuales está Burruyaco, Cruz Alta, Leales, La Cocha y Graneros. En todos ellos ocurrieron disminuciones de superficie, con excepción de Graneros, en donde se detectó un leve incremento de alrededor de 160 hectáreas. Y las principales disminuciones en hectáreas ocurrieron en La Cocha, Burruyaco y Leales. En La Cocha, alrededor de 1.900 hectáreas menos, y en Burruyaco y Leales, 900 hectáreas aproximadamente menos en cada caso. La disminución de la superficie en los departamentos graneros se debió al aumento en la superficie con maíz principalmente, pero también hubo un aumento de otros cultivos como es el caso del sorgo y de la caña de azúcar. Con respecto a los departamentos de menos de 5.000 hectáreas, son principalmente cañeros y en ellos la soja se realiza dentro de un sistema de rotación soja-caña de azúcar. Y en este caso, en todos los departamentos observamos un aumento en la superficie cultivada con respecto a la campaña pasada. Y estos aumentos fueron principalmente importantes en Simoca, Chiclegasta, Monteros y Famaillá, con valores que oscilan entre 1.300 y 600 hectáreas. En el resto de los departamentos, estos aumentos fueron menores. Entonces, como conclusión, podemos decir, con respecto a la superficie con soja, que se mantuvo prácticamente la superficie de la campaña pasada y que la disminución de superficie que se registró en los departamentos graneros fue compensada por el aumento de superficie con soja que se constató en los departamentos cañeros. Muchas gracias. Buen día, voy a presentarles ahora el ensayo en macroparcela de variedades de soja. Este es un ensayo que está distribuido en distintas localidades del norte, forma parte de una red que coordina la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre y la realiza en forma conjunta con productores y técnicos de la zona. Tenemos ensayos implantados en Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán. Esta campaña cuenta con 14 localidades donde son evaluadas diferentes materiales que pertenecen a semilleros y forma parte de su oferta comercial para los productores. Es una red que tiene ya más de 20 años de trabajo y bueno, justamente generar información que pueda ser útil al momento de la elección de los cultivares y la decisión de implantarlo en determinados ambientes o fechas de siembra. En este año estamos presentando 32 variedades. El 66% de estas variedades son BT, o sea con resistencia al lepidóptero. Hay más de un 40% de variedades nuevas, lo cual habla de todo un recambio también importante que ofrecen los semilleros. Y también hay un 40% de variedades que son con la tecnología STS de resistencia a sulfonilureas. Como les comentaba, esto es una réplica en distintos ambientes y en este caso estamos en la localidad de San Agustín, en la subestación de Monte Redondo. Es una macroparcela que ha sido implantada hacia fines de diciembre, concretamente el 30 de diciembre. Y bueno, en general ha tenido un buen desarrollo, más allá de la cuestión restrictiva de las lluvias, como anteriormente se había comentado, pero sin embargo, en los momentos más críticos hubo buena provisión de agua. Así que en general refleja bastante bien lo que ha sucedido en la zona y a continuación lo que vamos a hacer es comentarle cada una de las variedades que están aquí presentes. Como todas las macros también, ha tenido los tratamientos que usualmente utilizan los productores en su manejo. Justamente la idea es reflejar el mismo manejo que tienen. Así que no escapa la excepción la macroparcela de Monte Redondo. A continuación vamos a comenzar a mostrarles las variedades de la red, comenzando con las de grupos cortos. Esto engloba los grupos 5 y los grupos 6. Las cuales han sido sembradas con testigos intercalados. La primera variedad que vamos a mostrar es el testigo, justamente es Don Mario 60 y 62, es una variedad que ya tiene 5 campañas de evaluación, una variedad muy conocida
de alto potencial de rendimiento, adaptada a distintos ambientes, es indeterminada, es BT, o sea, resistente a lepidópteros, con muy buena estructura, anda bien en diferentes fechas de siembra y desde hace varias campañas que viene rindiendo muy bien, y por eso justamente es una variedad que la elegimos para que sea contrastada con el resto, por su alto potencial. Tiene tamaño de vaina muy bueno y muy buena carga también, así que por eso es el testigo de los grupos cortos y está replicada en todos los ambientes también. La siguiente variedad que vamos a presentar es una del semillero Asociación de Cooperativas Argentinas, AK5785. Es una variedad, como se ve claramente, de las más cortas que tenemos en la red, de hecho es la más corta, SRR1 y STS. Es una variedad para ambientes más de alto potencial y en buenas fechas de siembra, hay que ubicarla. Tiene un par de campañas con evaluaciones, obteniendo buenos rindes, y bueno, es para desocupar temprano también el campo y hace estructura, pero como decíamos, en buenas fechas y en buenos ambientes. La siguiente variedad es otro cultivar de Asociación de Cooperativas Argentinas, AK5825. Esta es una variedad BT, o sea, resistente al lepidóptero. Ya, si bien es un grupo también 5 largo, o sea, corto para lo que es dentro de la red, es un material que tiene ya otra estructura, se adapta a diferentes ambientes, con alto potencial de rinde. Hace 5 campañas que venimos evaluándola a esta variedad, y bueno, se destaca también por su buen porte y por el potencial de rendimiento que decíamos, que ya hace 5 campañas que la venimos evaluando. La siguiente variedad es un cultivar del semillero Santa Rosa, RA5715. Es dentro de los grupos cortos, también un muy buen material, ya hace 5 campañas que la estamos evaluando. Es BT, es indeterminada, muy buena estructura, se adapta también a distintas fechas de siembra y ambientes, pero sobre todo posicionamos más para ambientes de alta y con mejores condiciones, ¿sí? Para que exprese todo el potencial que tiene este material. Lo pueden ver bastante erecto y bueno, con una muy buena carga. Bueno, la siguiente variedad que vamos a presentar es otro cultivar del semillero Santa Rosa, RA569. Esta es una variedad RR1, que si bien también es de grupo 5 largo, tiene una estructura un poco más compacta. Es un material que claramente tiene que posicionarse en ambientes de alta, en buenas fechas de siembra, por sus características de la planta. Ya hace algunas campañas que la venimos evaluando. Y bueno, dentro de las opciones RR1 es una posibilidad para los grupos cortos también, pero como decíamos, para ese tipo de ambiente y buenas fechas de siembra. La siguiente variedad a presentar es del semillero Credence, es CZ5907, es una variedad IPRO indeterminada, de muy buena estructura. Es una variedad que ya tiene varias campañas dentro de la red. Este es el 4º año en que la estamos evaluando, con muy buenos rendimientos. No solamente es recomendada para ambientes del NOA, sino también para ambientes del NEA, con muy buen potencial, como decíamos, por lo menos en las evaluaciones que hemos venido realizando desde la red. Así que se la ve también un grupo 6, muy corto, 5 largo, con buen potencial y buena estructura. Continuando con la presentación, hay muchas variedades que es el primer año que la estamos evaluando. De hecho, dentro de los de grupos cortos, la mitad de las variedades que se están presentando, los semilleros, están presentes en su primer año. Entonces, por ahí hay muchas características que estamos aprendiendo y recién a final de campaña vamos a tener datos de rendimiento más precisos del comportamiento en distintos ambientes. Así que bueno, por eso que nos detenemos más en algunas que ya conocemos, y en las que es su primer año vamos a detallar algunas características sobresalientes únicamente. Este es el caso de la variedad de Nidera NS6120, primer año que la estamos evaluando. Es una variedad IPRO de muy buena estructura, pero principalmente posicionada para ambientes de alta y en buenas fechas de siembra.
Y es una variedad también, además, que viene con un paquete sanitario interesante, sobre todo con resistencia a mancha ojo de rana, enfermedad que ha hecho mucha presión en esta campaña. Y bueno, veremos después con los resultados del rendimiento cuál es su comportamiento en cuanto a la productividad. Bueno, la próxima variedad a presentar es una variedad del semillero LDC. Es un grupo 6, en realidad es un 5 largo, es una variedad RR1 y STS también. Es una variedad corta, como decíamos, son del grupo de las que están siendo evaluados por primer año, recién las estamos conociendo. Creemos que esto se adapta mejor para ambientes con alto potencial y en las mejores fechas de siembra. Es un grupo corto y sería como una buena opción dentro de las RR1. Después vamos a saber bien cuál es su rendimiento cuando tengamos los datos de las macroparcelas. La próxima variedad a presentar es también del semillero LDC 62MS. Es una variedad de grupo 6, corto, indeterminada. Es IPRO, o sea, es BT también resistente al lepidóptero. Es una variedad que ya tiene una estructura más importante. Por ahí pensamos, es el primer año también que la estamos evaluando, pensamos que es una variedad que se podría llegar a adaptar a distintos tipos de ambientes, pero especialmente a los ambientes de baja, y pensando también en fechas de siembra más tardías por su estructura, que puede andar bastante bien. La vimos en otros ambientes del norte, comportándose bien, y también podría ser dentro de los cortos una opción por su estructura, ¿sí? Bueno, la próxima variedad que vamos a presentar es del semillero Illinois. Es una variedad de grupo 6 intermedio, IS62. Y esta variedad es, además de ser IPRO, o sea BT, también es STS. Es una variedad interesante por la estructura que tiene mucha estructura, bastante alta, una estructura también como muy ramificada, buen comportamiento sanitario, lo hemos observado. Es la primera campaña que la estamos evaluando, así que todavía no tenemos datos de rendimiento, pero también creemos que debido a la estructura y a cómo lo hemos visto en otros ambientes, puede andar muy bien en distintas fechas de siembra y en distintos tipos de lotes. La siguiente variedad que vamos a presentar es del semillero Credence 6505, es una variedad RR1 que ya tiene varias campañas de evaluación, y esta variedad nosotros la vemos con muchas virtudes por su plasticidad en cuanto a ambientes, en cuanto a fechas de siembra y sobre todo obviamente al rendimiento. La venimos observando que en todas las campañas y en diferentes condiciones siempre ha sido un material que se ha comportado muy bien. Tiene una estructura erecta, prácticamente no tiene vuelco aún con distintas densidades, se adapta a diferentes condiciones y siempre defendiendo estructura y potencial. Creemos que es como una especie de caballito de batalla dentro de lo que son las RR1, porque justamente es muy plástica y manteniendo siempre su potencial de rinde en las distintas campañas. La próxima variedad que vamos a presentar es del semillero Bioceres, que es la Bio 651. Es una variedad que es el primer año que la estamos evaluando, es indeterminada, BT, es un grupo 6 intermedio, con mucha estructura. Hay que tener un poco de cuidado porque es propensa al vuelco si nos pasamos en cuanto a la densidad. Es muy ramificada también, eso es lo que hemos estado observando, y creemos también que se puede adaptar a estos tipos de ambientes así de más restrictivos, fechas de siembras tardías para cerrar ciclo. No tenemos datos porque es el primer año que lo estamos evaluando, pero bueno, con una estructura interesante y cuidando esto que decíamos de la densidad. La próxima variedad que vamos a presentar es del semillero Don Mario 63 y 64. Esta variedad también se la conoce como garra. Además de ser indeterminada, de ser BT y de ser STS resistente a sulfonilurea, es una variedad que ya la venimos evaluando hace varias campañas con muy buen rendimiento. Nos gusta mucho por la plasticidad que tiene, porque se adapta a diferentes condiciones. Podemos arrancar la siembra con este material, podemos ponerla en fechas óptimas, en fechas tardías, siempre defiende estructura.
con buen potencial. Quizás tiene algunos problemas sanitarios, pero eso sin embargo no se manifiesta después en los rendimientos. Es una variedad muy usada también por los productores y creemos que es una muy buena alternativa, más allá que ya tiene sus campañas dentro de la red. La próxima variedad a presentar es del semillero Don Mario, es DM66R69, es RR1, sí también es STS, y es una variedad que la estamos evaluando por segundo año dentro de la red. El semillero la propone como reemplazo de la conocida Don Mario 6.8, que fue una variedad muy utilizada y que se la empleaba en distintas condiciones, fechas de siembra y lotes. Así que este viene a ser el reemplazo. Es una alternativa interesante, el año pasado salió bien dentro de los rendimientos de las macroparcelas. Es interesante por su estructura, porque está dentro del grupo de las RR1, que es importante seguir manteniendo siempre como refugio, y bueno, por el potencial que tiene, ¿no? Así que también sería plástica como su reemplazo de la 6.8. La próxima variedad a presentar es del semillero LDC 66MS, es una variedad que es RR1, STS también, primer año que la estamos evaluando. Se ve que es un grupo 6 intermedio, tirando a largo, con buena estructura, buen desarrollo de planta. Le vimos en diferentes ambientes del NOA defendiendo bastante su porte. No tenemos datos porque es el primer año que la estamos evaluando, pero creemos que justamente se adaptaría a diferentes condiciones y fechas de siembra. El semillero Nidera nos presenta la variedad NS6721. Es una variedad que está siendo evaluada por primer año dentro de la red. Además de ser BT, es STS también, y bueno, es una variedad que se la posiciona para ambientes restrictivos, tiene una estructura más compacta, es un grupo 6 intermedio, la hemos visto bastante interesante en diferentes ambientes del NOA. No tenemos todavía datos de rendimiento, pero es una variedad que, como pueden ver, defiende bastante su estructura y su porte. Así que bueno, esto tenemos que esperar todavía su comportamiento en rindes. La próxima variedad que presentamos es de Asociación de Cooperativas Argentinas. La variedad es AK6720. Es una variedad que, además de ser IPRO, es STS. Es un grupo C intermedio, con mucha estructura. Todavía no tenemos datos de rendimiento, el primer año que la estamos probando. Creemos que anda muy bien para ambientes restrictivos y sí hay que cuidar un poco la densidad de estas plantas porque si no se puede volcar y bueno, podemos tener algunos problemas. Todavía no tenemos datos de rinde, pero bueno, cuando sea el taller le presentaremos. La próxima variedad que presentamos es el semillero Horus. Es una variedad nueva, primer año que la estamos posicionando en la red, que es Horus 68128. Es RR1, es STS, es un grupo 6 largo, con mucha estructura, pero le hemos visto que no tiene problema de vuelco, digamos. Eso sí, se ha mantenido bastante erecta y defendió también su porte en las diferentes localidades donde lo hemos estado observando en el norte. Como decíamos, primer año, todavía no tenemos datos de rinde, que bueno, lo vamos a presentar en el taller. El semillero Santa Rosa presenta esta variedad RA659, es una variedad RR1, ya tiene varias campañas dentro de la red, es dentro de los grupos de evaluación en los grupos cortos, las más largas, digamos, que tenemos. Es una variedad que hay que cuidar mucho el tema de densidad para no tener problemas de vuelco. La posicionamos más para ambientes de baja y fechas de siembras tardías, cerrando ciclos. Ya tiene varias campañas dentro de la red y, como decíamos, más que nada como un paquete defensivo. Finalmente, la última variedad que vamos a presentar dentro de lo que son grupos cortos es una variedad del semillero Credence CZ6806, que es BT indeterminada. Es una variedad que tiene un porte importante, hay que cuidar la densidad para no tener problemas de vuelco. La posicionamos como material que puede andar bien en diferentes fechas de siembra, en diferentes tipos de lotes y viene teniendo muy buen comportamiento. De hecho, el año pasado estuvo posicionada dentro de las primeras en el grupo corto. Así que creemos que es una muy buena alternativa dentro de los 6 más largos, tirando casi un 7,
con alto potencial de rinde. Vamos a continuar la presentación, pero ya ahora con las variedades que están incluidas dentro de lo que son grupos largos, o sea, cultivares 7 y 8, que van a ser presentados también en forma individual cada uno. Generadores de rinde Asgrow. Tenemos la semilla que impulsa al motor de nuestro país. Rendimiento, tecnología intacta y el mejor asesoramiento personalizado. Generamos la historia, el presente y el futuro de la soja. Sé vos también parte de los generadores Asgrow. Ahora vamos a arrancar con breves comentarios sobre los materiales de grupo largo que están participando este año y vamos a empezar con el testigo de grupo largo, que es AK7890. Este es un material que viene caracterizándose justamente por el alto potencial de rendimiento que viene mostrando en las últimas campañas que viene siendo evaluada y a su vez en diferentes ambientes. Como podemos ver, tiene una estructura de planta más bien compacta, de buen tamaño, erecta, con buena carga de semilla y viene destacándose justamente por el potencial de rendimiento que tiene. Bueno, el material que vamos a presentar a continuación es Don Mario 67 y 70, es un material que además de ser IPRO es STS y consideramos que es un material bastante interesante para nuestra zona, no solamente por el ciclo, sino por la estructura y características que tiene la planta. Como podemos ver, es una planta que tiene una buena estructura, que se ha adaptado bastante bien a diferentes ambientes y a su vez a diferentes fechas de siembra en nuestra región. Si bien en fechas de siembras tardías puede reducir un poco esta estructura, es algo que no se ve traducido en los rendimientos, ya que tiene una buena capacidad de compensación. 75 y 75 IPRO es otro material del semillero Don Mario, es un material que viene destacándose en las últimas campañas justamente por los buenos resultados que venimos viendo de rendimiento también. Como podemos ver, tiene una muy buena estructura de planta, bastante erecta y equilibrada, tiene buena carga de semilla, se comporta más bien como un 7 corto, que además nos brinda una buena ventana con respecto a la fecha de siembra. La variedad que presentamos a continuación es Horus 74-134. Este es el segundo año que presentamos este material y la campaña pasada se ha destacado por sus rendimientos. Como podemos ver, es un material que presenta una muy buena estructura, buen desarrollo de planta y hemos visto que tiene una buena adaptación a diferentes ambientes de nuestra región y a su vez a diferentes fechas de siembra. Sí podemos observar con respecto al aspecto sanitario, es que esta campaña se la ha visto con bastante mancha ojo de rana, que bueno, como habíamos comentado, ha sido una de las patologías que más se destacó. 7521 es un material de Credence, este es el primer año que estamos evaluando este material, es un material que todavía estamos conociendo. Sin embargo, vemos que ha generado buena estructura y algo que podemos destacar es que en ambientes donde ha faltado el agua y esta ha sido una limitante para el desarrollo normal del cultivo, es un material que ha conseguido defender esta estructura bastante bien. Con respecto al aspecto sanitario, nuevamente es otra enfermedad que hemos visto que presenta severidades altas de mancha ojo de rana. Bayer presenta este año a AW7720. Este es otro material que por primera vez estamos evaluando dentro de la red. Como comentario interesante, hemos visto que en ambientes más hacia el norte, concretamente en la localidad de Lajitas, donde la falta de agua ha sido bastante importante, este material ha logrado defender bien su estructura, con buen porte. De hecho, dentro de las del grupo 7 es una de las variedades, de las pocas variedades que ha conseguido cerrar el entresurco. Por lo que creemos que justamente puede adaptarse bien a este tipo de ambientes más restrictivos o a planteos más defensivos, y por lo que observamos en esta localidad en particular es que tal vez en ambientes de alto potencial haya que cuidar un poco la densidad para evitar problemas de vuelco. La variedad que presentamos a continuación es RA7719, es una variedad que pertenece al semillero Santa Rosa y otra variedad que estamos evaluando por primera vez dentro de la red. Es una variedad RR1 y como podemos ver desarrolla una muy buena estructura,
con buena carga y buen tamaño de semillas. Sin embargo, estamos viendo que presenta un poco de problema de vuelco, por lo tanto, en el momento de la siembra hay que tener cuidado y regular un poco la densidad para evitar problemas a futuro. Veremos más adelante cómo se comporta con respecto a sus rendimientos. Tucuy es una variedad que surge del convenio entre la Estación Experimental y Lealcem. Es una variedad RR1 de grupo 8 de madurez, en ciclo sería algo similar a una 8000. Se caracteriza por el potencial de rendimiento que tiene y justamente va a poder explotar todo este potencial si se la posiciona en ambientes de media o de alta calidad. Como podemos ver en la parcela, es una estructura de planta, tiene una buena estructura de planta, bastante erecta, no presenta problemas de vuelco y tiene un perfil sanitario bastante completo. Es moderadamente resistente a mancha de ojo de rana incluso. La variedad que vamos a presentar a continuación es CZ7905 IPRO de Credence. Es una variedad que ya tiene varias campañas de evaluación, concretamente esta es la 6ª campaña, y es un material que se destaca por el alto potencial de rendimiento que tiene y la estabilidad que nos brinda en los mismos. Por eso consideramos que es una opción interesante justamente para planteos defensivos o ambientes de menor calidad. Como podemos ver también es una planta que genera mucha estructura, por lo tanto al momento de la siembra hay que tener cuidado con la densidad para evitar que se vuelque. 8018 IPRO es una variedad de nidera, es IPRO y STS, es la única variedad determinada que tenemos este año en las macroparcelas que se caracteriza por combinar estabilidad y potencial de rendimiento. Se adapta a diferentes ambientes y a su vez nos brinda una buena flexibilidad en la fecha de siembra, manteniendo este porte que podemos observar incluso en fechas de siembra más tardías. 8277 de Don Mario es una variedad IPRO que ya tiene un largo recorrido comercial, de hecho es una de las primeras variedades BT que se ha lanzado. Es una variedad que se recomienda más bien para escenarios o planteos más defensivos, ambientes de menor calidad. Como podemos ver, genera muy buena estructura y completa el ciclo erecta, prácticamente sin problemas de vuelco. Sí es una variedad que presenta algunos problemas sanitarios, más que nada a nivel foliar, este año se la ve también con bastante ojo de rana, y en algunos sectores particulares se vieron rodales de plantas muertas. Don Mario 8473 es otra variedad de tecnología RR1, como podemos ver un porte más pequeño que las otras variedades que venimos viendo dentro del mismo ciclo, sin embargo con buen potencial y estable en sus rendimientos. Sí por ahí en ambientes con estrés le cuesta un poco cerrar el surco, presenta un buen perfil sanitario también y como característica sobresaliente de este material es la calidad de semilla en situaciones que dificultan la cosecha. En ese sentido no se ve afectada y se obtienen buenos resultados independientemente de esta dificultad. Bueno, ya para ir finalizando esta jornada, con respecto al comportamiento varietal, teníamos preparado para mostrarles las mesoparcelas, que son parcelas más pequeñas que las macro que venimos viendo, donde se encuentran las líneas avanzadas del proyecto soja. Estos son materiales que ya tienen varios años de evaluación y estamos muy contentos con los resultados que estamos observando. Realmente tienen materiales de muy buen potencial. En cuanto a la oferta, hay desde grupos cortos, 5 medios, hasta el 8 incluso, y también con respecto a la tecnología. Tenemos variedades BT y RR1. Preparadas para mostrarles tenemos 4 parcelas que son más bien de grupo corto, 5 y 6, que se caracterizan justamente por el potencial de rendimiento que venimos observando, por la estructura de planta, además terminan su ciclo uniforme, prolijas, sin problemas de vuelco, y si continúan con estos buenos rendimientos, probablemente estén en proceso de inscripción y posteriormente disponibles para los productores. Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness mundial. El origen de una plantación exitosa. Buen día. Dentro de los ensayos de manejo agronómico en el cultivo de soja que tiene la sección granos, el programa Granos de la Estación Experimental, hay 2 que queríamos mostrar en el día de campo. Uno es el de densidad, que lo vamos a ver en un ratito, y en donde estoy parado ahora es el de grupo extra cortos de madurez. La idea de este ensayo es ver si hay materiales de grupo 4, que son muy cortos para la zona,
que tengan potencial de rendimientos similares a las siembras convencionales que se hacen hoy en la zona, que son grupos que van del 5 largo al 8 en fechas de siembra de diciembre. Entonces lo que hicimos fue, bueno, conseguimos semillas de variedades que en la zona núcleo andan muy bien, de grupos cercanos al 4 y de hábitos de crecimiento indeterminado. Ahí conseguimos un set de materiales que son 4 materiales de 3 semilleros que van desde el grupo 3,8 hasta el grupo 4,3, y lo que intentamos hacer es ponerlo también en una fecha de siembra tardía, que es enero. Sabemos que por ahí las fechas tardías no nos permiten trabajar luego con un cultivo invernal, pero como estas variedades completan su ciclo en solamente 100 días, no habría problema con intentar poner luego un cultivo invernal. A su vez, sabiendo que estamos en enero, estamos trabajando con 2 distanciamientos, un distanciamiento a 52 centímetros entre surcos y otro distanciamiento de 26 centímetros. En el caso del distanciamiento de 52 centímetros, la densidad de siembra fue de 23 plantas por metro lineal, mientras que en el de 26 se agregó un 12% de semillas para ese caso. Como ven ahora, estamos a comienzos de abril y los materiales ya se están entregando, o sea que la segunda quincena de abril ya estaríamos cosechando las variedades, lo que nos da más o menos 100 días de ciclo. En este caso, en este ensayo, también hemos agregado un testigo, que es un grupo 6 corto, también de hábito de crecimiento indeterminado, para poder contrastarlo. La idea entonces de este ensayo es poder trabajar en una fecha tardía con grupos de madurez extra cortos. Tardía, ¿por qué? Porque así evitamos también todo lo que serían los baches hídricos que ocurren en diciembre, como ocurrió este año, y podrían producir una merma en el rendimiento. Sabemos que ya sembrando en enero, el perfil hídrico ya se encuentra en un estado más cercano al óptimo y la planta no va a tener ningún tipo de limitantes hídricas en este sentido. Lo que estamos viendo hoy por hoy en este ensayo es que cumplen con esos 100 días de ciclo, se va a cosechar en tiempo y forma. Todas las precipitaciones otoñales que puedan llegar a caer van a ser utilizadas por el siguiente cultivo invernal y no por la soja en sí, porque lo que generalmente se hacía era, para cerrar la siembra, era sembrar variedades de grupo largo, que luego la cosechábamos muy tarde y nos utilizaba el agua de las precipitaciones otoñales. Con este ensayo lo que estamos viendo es que esa agua otoñal quedaría disponible para el cultivo invernal. El año pasado, de estas variedades, hubo 2 que presentaron rendimientos similares o mayores al testigo sembrado también en enero, pero a su vez también las comparamos con un testigo, el mismo testigo sembrado en diciembre, que era el testigo de las macroparcelas de ciclo corto, y en el caso de una de ellas superó al testigo de diciembre, y cuando tomábamos solamente las parcelas que estaban a 26 centímetros, el rendimiento de las parcelas a 26 de los grupos 4 era superior o igual al testigo de sembrado en diciembre. Entonces vemos que, por eso lo repetimos a este ensayo, porque vemos que hay posibilidades que grupos muy cortos sembrados tarde en nuestra zona puedan llegar a rendir igual a variedades de grupos más largos sembradas en diciembre. Lo que estamos observando hoy por hoy en el campo es que por ahí todas las variedades que fueron sembradas a 52, algunas tuvieron dificultades en cerrar el surco, lo que puede ser un problema posterior de malezas, pero en el caso de las variedades que fueron sembradas a 26, cubrieron muy bien el entresurco, y bueno, y ahora estamos a la espera de los resultados para poder compararlo tanto con el testigo de enero como con el testigo de diciembre. Bueno, y el segundo ensayo de manejo agronómico del cultivo de soja que queríamos mostrar es el de densidad. Si bien es un ensayo que ya lo hicimos hace 10 campañas, creemos que hay nuevos materiales en el mercado, nuevas variedades con nuevas características a las que queríamos testear cómo se comportan ante las diferentes densidades de siembra. Lo hemos planteado con 4 densidades de siembra que van desde 8 semillas por metro lineal, 12, 16 y 20 semillas por metro lineal, y en este caso estamos trabajando con 2 variedades, una variedad más corta del grupo 6 corto y una variedad 7 intermedia, ambas indeterminadas y con tecnología BT.
A su vez, este ensayo se lo replicó en una segunda fecha de siembra. La primera fecha de siembra fue el 28 de diciembre y la segunda, 2 semanas después, el 11 de enero. Lo que estamos observando hasta el momento, si bien no ha terminado todavía el cultivo, nos faltan los rendimientos, observamos que en la primera fecha, para las 2 variedades y en las 4 densidades, no se observa diferencias en la estructura. Tenemos que esperar a ver los rendimientos, pero por lo menos en la estructura, en desarrollo, no se encuentran diferencias. Pero cuando nos vamos a la segunda fecha, a la fecha tardía de enero, ahí sí encontramos comportamientos diferenciales. El grupo largo, por ejemplo, en ese caso no hay diferencias en estructura, desde la densidad más baja hasta la densidad más alta, pero cuando vemos específicamente la variedad del grupo 6, ahí sí se observa que hay una menor estructura en aquellas densidades más bajas, en la densidad de 8 semillas por metro lineal. Si tomamos, vemos lo que pasó hace una década en los ensayos que teníamos antes, ocurrió algo similar en cuanto a rendimientos, donde la fecha de estación, digamos la de diciembre, más allá de las variedades o las densidades en las que se trabajó, no hubo diferencia en rendimiento, mientras que cuando nos íbamos a una fecha de enero, las variedades más largas tampoco presentaban diferencias entre rendimientos, pero en las variedades cortas sí ya había variedades que con pocas semillas por metro, pocas plantas por metro en las densidades más bajas, tenían menor rendimiento. El costo por hectárea más bajo, la eficiencia de aplicación más alta. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45 hasta un 70%. Bienvenido a la era de la máxima eficiencia. Continuando con la jornada, les voy a comentar sobre el aspecto fitosanitario del cultivo de la soja en la presente campaña. En la región, esta campaña se destacó por fechas de siembras muy tempranas, lo cual permitió al cultivo de la soja básicamente escaparse de la roya asiática de la soja, que es una de las enfermedades que es muy importante para nuestra región. Esta se detectó el 8 de abril, por lo cual fue una detección tardía para Tucumán, y el cultivo de la soja actualmente se encuentra en estos momentos en estadios fenológicos R6, R7, por lo cual escaparían a esta enfermedad. Distinto fue el caso de las manchas, en las cuales podemos destacar en esta campaña mancha anillada y mancha ojo de rana. Para la primera, mancha anillada, el 100% de los lotes visitados presentaron esta enfermedad con valores de severidad que se encontraban en un rango de un 20 a un 40% de severidad en estadios fenológicos R6. Bueno, acá estamos sobre una parcela, un ensayo, en donde podemos observar estas 4 líneas que tienen una aplicación de una mezcla triple formada por una estrovirulina, un triazol y una carboxamida, aplicada en estadio fenológico R3, y a ambos costados de esta microparcela observamos los testigos apareados. Lo que se puede observar en los testigos es el cultivo se encuentra en estadio fenológico R6 que terminan sucios. Se observan las hojas, mancha anillada, podemos observar, ocasionada por Corynespora cassicula. Podemos ver cómo el patógeno llegó al estrato superior de la planta, mientras que en las parcelas tratadas lo que se observa es que el cultivo termina mucho más limpio, con las hojas limpias. Se puede observar un verde o amarillo limón, que es lo que se llama, limpios, sin manchas del patógeno, lo cual nos da una idea del buen control que tuvo esta aplicación. Y en el caso de mancha ojo de rana, también se observó un incremento de esta patología. Es una enfermedad que la observamos que viene incrementándose en sus valores tanto de incidencia como de severidad año tras año.
Eso se debe también a la difusión de los cultivares IPRO en todos los lotes comerciales y observamos muchas variedades que son susceptibles a esta enfermedad. Los valores que registramos están en el orden en variedades susceptibles de un 30 a un 35% de severidad en estadio fenológico R6. Entre las herramientas de manejo, en los ensayos en microparcelas con fungicida, observamos un buen control de la misma cuando se aplicaron ya sea mezclas de estrovirulina más triazoles a primeros síntomas en estadio fenológico R3, observamos un muy buen control y también con aquellas mezclas que contenían carboxamidas. Entre otras estrategias de manejo están los genes de resistencia para mancha ojo de rana. Esto lo podemos evidenciar en el comportamiento que hay en diferencial entre las variedades comerciales. A mi derecha podemos observar una variedad de buen comportamiento, resistente a mancha ojo de rana. Como pueden observar, las hojas superiores están limpias, no se observa la presencia del patógeno. En cambio, a mi izquierda podemos ver una variedad que es susceptible a la enfermedad y eso se evidencia en la parte superior de la variedad. Podemos observar las hojas con la sintomatología típica de mancha ojo de rana. En este caso, esta variedad presenta una severidad aproximadamente de entre un 30 y 40% de mancha ojo de rana. Por lo tanto, es importante también para el manejo de esta enfermedad un manejo integrado, ya sea con el uso de variedades y teniendo en cuenta también el control químico. También cabe destacar, en cuanto a las enfermedades ocasionadas por hongo de suelo que afectan el sistema radicular y el tallo, el síndrome de la muerte súbita, enfermedad que observamos con valores de incidencia ahora en estadios reproductivos avanzados entre un 30% a 40% en aquellos lotes sembrados con variedades susceptibles a este complejo de Fusarium. Y en el sur de la provincia de Tucumán y zonas de influencia como los Altos y el Abra se observó la presencia de Sclerotinia sclerotiorum. Esta enfermedad se observaron lotes con incidencias que van desde un 15% hasta lotes con un 70% de incidencia. Fue una enfermedad que tuvo las condiciones óptimas en esa región, zona del NOA, y los valores observados alcanzaron en algunos casos 70%. Bueno, por último, comentarles acerca de los ensayos de fungicida foliar que estamos realizando. Si bien todavía no se terminaron los ensayos, pero de acuerdo a las evaluaciones que venimos observando y analizando, aquellas aplicaciones en R3 o primeros síntomas fueron efectivas para el control de mancha ojo de rana y en el caso de mancha anillada, si bien observamos que las mezclas de estrobi más triazol quedaron un poquito cortas, pero cuando se utilizan productos triple mezclas observamos un buen control. Hacemos todo por ver crecer el campo. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. Todo sale de una semilla. Los cultivos, las pasturas, el campo, el alimento para millones de personas sale de una semilla. Y la mejor semilla sale de nosotros. Barenbrug. Buenos días. Estamos acá en el día de campo de la estación experimental. Estamos en la estación que va a estar referida a plagas en soja. En esta estación un poco la idea es hacer un comentario de lo ocurrido en esta web campaña que ya está finalizando con el tema plagas en soja. Básicamente cuando uno va a comentar plagas tiene que asociarlo también a la condición del ambiente en la cual se desarrolló el cultivo de soja. Desde ese punto de vista, la soja al inicio tuvo un arranque con poca lluvia, una condición bastante crítica que favoreció la ocurrencia de algunas orugas. En lo que fue soja RR1 hubo una ocurrencia muy fuerte de oruga bolillera al inicio que perjudicó la estructura de las plantas en aquellos casos donde los controles fueron no muy efectivos, ya que esta oruga afecta el brote apical y eso determina que la planta quede un poco más enana, un poco más reducida en cuanto a su estructura, que puede tener un impacto en el rendimiento final dependiendo mucho de la variedad y del comportamiento. En general hemos visto nosotros
que en variedades de grupos cortos, sobre todo las más cortas, digamos, tiene una repercusión después en el rendimiento final. En lo que son sojas intactas, esa condición ambiental favoreció mucho la ocurrencia del complejo de Spodoptera. Inicialmente hubo mucha Spodoptera cosmioide actuando como defoliadora, que fue una plaga que se extendió desde las etapas vegetativas del cultivo hasta las etapas reproductivas iniciales. Una vez que se restablecieron las lluvias, esa especie por lo general suele ser afectada por hongos que terminan diezmando la población. Otra de las especies pertenecientes a este complejo fue Spodoptera frugiperda, que si bien sabemos que es la plaga clave en el cultivo de maíz, pero también tuvo una ocurrencia importante en el cultivo de soja. También en etapas vegetativas, favorecida por la condición esa de sequía. En este momento, en líneas generales, lo que estamos viendo nosotros dentro de esas especies, un predominio de Spodoptera eridania, que es una especie que generalmente en las últimas campañas aparece a fines de febrero, marzo y tiene un marcado predominio durante el mes de abril. Estas especies que forman parte del complejo, además de ser orugas defoliadoras, el productor debe tener muy en cuenta que pueden afectar vainas. Es decir, que cuando la soja ya está en etapas reproductivas avanzadas, con el follaje bastante maduro, por llamarlo de alguna forma, estas orugas pueden ir directamente a consumir vainas, con lo cual nos está impactando en forma directa sobre el rendimiento y de manera indirecta porque muchas veces el daño producido en las vainas permite el ingreso de agua y agentes patógenos que afectan la calidad de los granos. Después, pasando a la otra plaga que fue muy importante en esta campaña, fue el picudo negro de la vaina, Rhizomatus subtilis. En líneas generales, este picudo también estuvo afectado por la condición hídrica de esta campaña. Al arranque, en lo que fue diciembre, enero y parte de febrero, este picudo se presentó de manera muy baja en el cultivo de soja porque no ocurrían las lluvias necesarias como para que se desencadene el proceso de emergencia. Pero en febrero, segunda quincena de febrero y marzo, cuando comenzaron a ocurrir lluvias y que fueron lluvias bastante frecuentes, se dieron los pulsos muy importantes de emergencia de este picudo, encontrándose con la soja en líneas generales que estaban atravesando las fases reproductivas críticas. ¿Cuáles son? Las fases básicamente de llenado. Entonces en esos momentos se comenzaron a hacer las aplicaciones para controlar este picudo. Muchas de esas aplicaciones no tuvieron buenos resultados por la cuestión ambiental, de que había lluvias muy frecuentes, se lavaban el producto. En algunos casos el desarrollo que alcanzó la soja fue muy importante, entonces también había un problema de llegada del producto al blanco. Entonces tenemos algunos campos o algunos lotes que se observaron daños de intensidad de este picudo. Sobre todo, digamos, en las zonas de cabeceras que limitan contra una gramínea, ya que allí se concentra este picudo y ahí es donde causa los mayores daños. Entonces, muy importante que el productor siga manteniendo esas cabeceras para tratar de que el picudo no se disemine al resto del lote. Hoy, ya básicamente que la campaña está finalizando, el productor debe continuar haciendo un manejo de picudo, sobre todo en las hojas que todavía están llenando grano, y en aquellos lotes en donde se vaya a destinar la producción para básicamente la producción de semilla, porque ahí el picudo todavía puede hacer un daño significativo. Después, por último, el último grupo de plagas que ocurrieron en el cultivo fue el complejo de chinche. También el complejo de chinche está integrado por distintas especies. En general, las especies más dañinas, que son Nesara y Piezodorus, tuvieron una ocurrencia muy baja en el cultivo. Y eso obedeció también a la cuestión ambiental de diciembre y enero, ya que esas dos especies, por lo general, cuando se presentan condiciones de estrés hídrico, también no le favorece a la evolución de Nesara y Piezodorus. Por lo tanto, dentro de todo, esas dos especies que son las más dañinas fueron observadas en niveles muy bajos. Lo que sí se observó fue las otras dos especies que son menos dañinas, pero que se observaron cantidades importantes, como fue Dichelops, la chinche de los cuernitos, y Edesa meditabunda, que esas chinches son menos dañinas para el cultivo, pero a su vez
son las más difíciles de manejar, porque por lo general, en el caso de Dichelops, es una especie más tolerante a los insecticidas, y en el caso de Edesa, es una especie que por lo general siempre prefiere estar en la parte baja de la planta. Entonces, esas situaciones hacen que al momento de tomar alguna medida de control, sean las especies que por lo general pueden persistir después de la aplicación, ya sea por una menor llegada o porque en el caso de Dichelops es una especie un poco más tolerante. Hay que tener en cuenta que estas especies van a persistir, digamos, durante la época invernal. En el caso de Dichelops se pueden observar algunos daños en trigo cuando se lo esté implantando, y después en el caso de Edesa y de Dichelops también pueden ocurrir en el garbanzo. Así que por ahí son especies que después siguen su evolución en los cultivos invernales. Así que bueno, eso fue un poco el panorama sanitario del cultivo de soja, que como dije anteriormente, estuvo muy vinculado, digamos, a la condición ambiental en la cual se desarrolló el mismo. Así que muchas gracias a todos por su atención, y cualquier duda estamos para sus consultas. Muchas gracias. Una extensa red de acopios distribuidas en las provincias de Salta, Tucumán, San Luis, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Buenos Aires y Entre Ríos. En sus más de 40 acopios de cereales y oleaginosas, AGD también distribuye agroquímicos, fertilizantes y semillas, y brinda asistencia técnica y comercial a más de 6.000 clientes. Buen día. En esta estación referida al tema de malezas, simplemente quería hacerles un breve comentario sobre lo que fue la campaña. Como ustedes saben, bueno, veníamos de un invierno muy difícil, muy seco, lo cual retrasó bastante las germinaciones y el desarrollo de las especies perennes también. Así que, bueno, fue muy difícil trabajar temprano. Ustedes en su experiencia saben que en noviembre hubo más lluvias y generalizadas, lo que permitió arrancar con el manejo de malezas, y fueron exitosos cuando se hicieron a tiempo en ese mes. Después se volvió a complicar el manejo en diciembre, donde ya la falta de lluvia en ciertas zonas dificultó los barbechos y en algunos casos la aplicación de residuales. Así que bueno, como toda campaña fue compleja, hubo casos donde se hizo un manejo muy exitoso de las malezas, y eso estuvo dado cuando se hizo a tiempo. Yo creo que, como venimos insistiendo, es fundamental la programación y manejar la información de cada lote para saber cuáles son los prioritarios para llegar a tiempo a esos lotes más complicados. Después, ya en el manejo del cultivo durante enero y febrero también, situaciones complejas en términos de condiciones para la aplicación. En ciertos casos esto influyó también en el desarrollo de las malezas. Para nosotros, desde el punto de vista experimental, fue un año muy difícil porque se perdieron muchos ensayos casualmente por falta de presión de malezas. Entonces, hubo casos donde los lotes que estaban bien establecidos y con un residual posicionado a tiempo e incorporado salieron muy bien, y como ustedes vieron en estas variedades hubo sojas muy buenas, pero también en los lotes que se sembraron tardíamente, que no tuvieron buen desarrollo, hubo más presión de malezas durante el cultivo y exigió el uso de posemergentes. Los posemergentes en soja, si venimos hablando del momento de aplicación, es aún más crítico que el barbecho. Es muy importante hacer la aplicación en el momento preciso, apenas uno ve el inicio de la germinación de Palmeri o de Quitensis, empezar a tener el producto y hacer la aplicación
en un tamaño menor de 7 centímetros, porque en pocos días se supera ese umbral y el herbicida termina siendo ineficiente. Hemos tenido muchas consultas de aplicaciones múltiples de Fomesa-Fem, en las cuales tienen que tener mucho cuidado, pensar cómo van a ser las rotaciones en esos lotes, ya que si el producto llega al suelo, tiene una residualidad alta y una posibilidad de fitotoxicidad tanto en el trigo como en el maíz siguiente. Así que hay que analizar bien esas situaciones de los postemergentes. Y bueno, ya llegamos a esta etapa de la campaña donde creo que no hay que bajar los brazos todavía. Venimos insistiendo en el concepto de tratar de eliminar las plantas que se pueda antes de la cosecha, porque lo que tenemos que controlar es la producción de semillas. Muchas veces pensamos, no voy a perder el tiempo controlando 1, 10 o 100 plantas en el lote, pero si pensamos que cada una de esas son 600.000, 6 millones o 60 millones de semillas potencial planta en la campaña próxima, creo que es importante hacer un esfuerzo en algunos lotes y controlar, ya sea de forma manual, con manchoneo, o simplemente otra estrategia que es programar bien la cosecha para cosechar primero los lotes más limpios y recién los lotes más sucios de malezas, y de esa forma evitamos dispersar dentro de nuestras explotaciones las semillas que podamos haber tenido en un lote. Y finalmente, lo que siempre digo es aprovechar todos los errores que cometimos en esta campaña, capitalizarlos, que sea un valor para la próxima, registrar los lotes que han sido muy problemáticos para empezar los manejos por ahí en la campaña que viene, quizás pensar en esos lotes que han tenido mucha presión de maleza y mucho aporte de semilla en un cultivo de servicio, si las condiciones ambientales nos dan, pero también ya tenerlo registrado ese lote como problemático para empezar los manejos tempranos en la primavera y planificar todo el trabajo de la próxima campaña. Así que bueno, creo que eso es un resumen breve. Vamos a tener oportunidad en el taller de mostrar algunos resultados de experiencias, y siempre, por supuesto, quedamos disponibles la sección manejo de maleza para que se dirijan a nosotros virtualmente o personalmente con la distancia adecuada para cualquier consulta que tengan, y esperamos verlos pronto. Porque sabemos que además de cuidar tu cultivo, también te importa cuidar el medio ambiente. Llega una nueva forma de hacer agricultura con 15 años de investigación y desarrollo, en busca de una producción más consciente, responsable y sostenible. Innovemos a todo terreno. Sistema Enlist. Corteva AgriScience. Vamos a andar, a sembrar, a cosechar con amor para la gente, para la... Buenos días. Para ir finalizando y hablando sobre los resultados económicos de la campaña de granos, bueno, los resultados económicos dependen de muchas variables, que afectan a los precios, a los rendimientos y a los costos. Si nosotros comparamos cómo estamos ahora, cómo estábamos el año pasado para el día de campo del año pasado, la situación es mucho mejor, especialmente por los precios. Si vemos los rendimientos, bueno, los rendimientos todavía se está iniciando la cosecha en algunos lugares. Para del maíz falta bastante y para del poroto faltan algunos días, entonces los rendimientos todavía no los tenemos definidos. Y los costos de esta campaña hasta el momento son bastante semejantes a los de la campaña pasada, pero todavía nos falta definir lo que es la cosecha y el flete. El año pasado para esta fecha la soja estaba alrededor de $210 y el maíz alrededor de 120. Con esos valores nosotros estábamos en una zona negativa porque los rendimientos de indiferencias, los costos son semejantes a los de la campaña pasada, pero los rendimientos de indiferencia estaban en el orden de los 2,5 y cerca de los 6 para el maíz, 2,5 la soja y 6 para el maíz,
que son rendimientos bastante parecidos a los promedios de la zona. El promedio histórico de la zona de la soja es 2,5 y el del maíz es 6, o sea que estábamos en un panorama bastante negativo. A partir de junio, de fines de mayo, la soja empezó a repuntar y después de agosto los dos cultivos, los dos granos comenzaron un incremento que llegó hasta fin de año alrededor de los 330 la soja y casi los $200 el maíz. Esto cambió significativamente la situación y el cierre de la campaña pasada para cada productor depende del momento en el que haya comercializado. Si comercializaron muy cerca de la cosecha de soja, los valores fueron bastante más bajos que si comercializaron a fin de año. Lo mismo pasa con el maíz. Ese nivel de precios a hoy se mantiene. Hoy estamos con precios de 330 la soja y hasta de 210 el maíz, precios de ayer. O sea que tenemos un precio con relación a abril del año pasado de un 62%. La diferencia es que los valores se están manteniendo porque hay una cuestión estructural relacionada con la demanda, que es muy sostenida, y con stocks que están bajos. Entonces, incluso los precios son buenos ahora y a futuro, un poco de mayo de la soja, seguimos con valores de 330 y para el maíz seguimos con valores de 200 para julio. O sea que con esos precios sería bueno que se fije ventas de algo de grano. Si bien hay mucho más maíz vendido a futuro que soja a nivel país. Con esos precios, los rendimientos de indiferencia que tenemos para esta campaña están en valores bastante buenos. Tenemos valores de soja que van desde 1,2 toneladas hasta 2 toneladas, incluso la situación en arriendo, los arriendos fijos a 120 el año pasado dan mucho mejor resultado que los que fueron a porcentaje por esta suba también de precio. Y en el caso del maíz estamos en valores de 2,6 toneladas hasta 3,5 y 4, que son valores inéditos desde hace mucho para nuestra zona y que son muy buenos, lo cual nos daría, si todo sigue así, si la cosecha sale buena, si no siguen aumentando las cosas, si no hay retenciones, márgenes positivos y esta campaña para soja y maíz sería, estaríamos en una situación verde. O sea, en síntesis, la campaña hasta ahora, la campaña de verano viene bastante bien, acompañada por muy buenos precios que esperamos se mantengan y que acompañe también el rendimiento. Y la de invierno va a depender mucho de lo que pase con la lluvia. Bueno, eso sería más o menos la síntesis y por cualquier duda nos consultan al mail de la sección que es economia@eaoc.org.ar y más información también la van a ver en los talleres de soja y maíz en el día de campo, en la otra parte del día de campo que viene después de esto.